Cuando realmente se trata de acabar con tu propia vida, no es tan sencillo como parece, especialmente si eres alguien consciente. Cuando me informaron que padecía una enfermedad terminal, el tipo más agresivo de tumor cerebral que existe, empecé a pensar mucho en ello. Por supuesto, existen muchas formas de quitarte la vida. El cuerpo humano es una cosa increíblemente frágil. El inconveniente que encontré era, ¿qué ocurriría después de que lo hiciera? No quería que mis seres queridos tuvieran que lidiar con encontrar mi cuerpo. Si usara un arma contra mí mismo, probablemente traumatizaría a quien me hallara, ya sea uno de mis hermanos o mis hermanas. No tengo hijos y mis padres ya han fallecido. Las mismas preocupaciones surgieron cuando pensé en ahorcarme o cortarme las muñecas. Luego vino el tema de mi póliza de seguro de vida. Con 30 y tantos años apenas obtuve la póliza hace 3 años, mucho antes de saber que tenía un tumor. Si te quitas la vida dentro de los 5 años de obtener la póliza, tu familia no recibe nada. Bueno, aunque no tengo hijos, 3 de mis hermanos sí los tienen, y mi seguro de vida podría cubrir buena parte de la matrícula universitaria de todos los pequeños. Si tuviera tiempo podría esperar 2 años más y luego acabar con todo, pero no tengo 2 años. Apenas me quedan 2 meses. El tumor está creciendo, y las cosas se pondrán muy mal para mí si no acabo con mi vida antes. Estaré en un dolor constante. No podré distinguir entre la realidad y las alucinaciones, y quizás me vuelva violento con quienes estén cerca. Los tumores cerebrales hacen cosas muy extrañas a las personas, así que me encuentro atrapado entre un tumor del tamaño de una roca y una situación imposible. Lo siento, un poco de humor negro para ustedes. A veces no puedo evitarlo. Si viviera en un estado donde se permitiera la muerte asistida por un médico, podría legalmente solicitarle a un doctor que me recetara medicamentos para terminar con mi vida. Claro, habría todo tipo de trámites legales, pero mi caso es exactamente para lo que existen esas leyes. En ese escenario, la compañía de seguros no tendría nada que objetar y tendrían que pagar. Sin embargo, no vivo en uno de esos 10 estados, y no tengo tiempo para mudarme a uno de ellos. No puedes simplemente viajar a uno de esos estados y pedir a un médico que te ayude a morir. No funciona de esa manera. Lo investigué. Así que la única forma de que el seguro pague es permitiendo que el tumor me mate. Pero como mencioné, eso sería horrible para mí y posiblemente para otra persona. No hay forma de saber lo que haría. No puedo correr ese riesgo. Pero encontré una solución. Al parecer, puedes encontrar personas que te maten en la Deep Web. Así que eso fue lo que intenté hacer. Ahora, mientras escucho el sonido de alguien entrando en mi casa, me doy cuenta de que cometí un grave error. Verás, entré en una sala de chat en la Deep Web llamada Mátame Ahora, e hice un anuncio de que necesitaba ayuda para morir. Probablemente debería haber sido más específico y mucho más cuidadoso al ingresar a la Deep Web, de la cual no sabía nada antes. Sin darme cuenta, comencé a ser bombardeado con llamadas a mi teléfono personal. También recibía correos electrónicos en mi dirección personal, la cual no estaba vinculada a mi cuenta de la Deep Web, o al menos eso pensaba. Había docenas de personas ofreciéndose a matarme, muchos diciendo que lo harían gratis, siempre que pudieran grabarlo. No tenía idea de que existía tanta gente deseosa de matar a alguien. Intenté decirles que había cometido un error, traté de aclararles que no quería una muerte violenta. Algunos me escucharon, pero otros no. Algunos incluso se enfurecieron diciéndome que sabían dónde vivía y que vendrían por mí pronto. Aunque estoy seguro de que el alambre le destrozó las piernas, no pierde tiempo en abalanzarse sobre el cuchillo. Yo lo agarro primero, pero solo un segundo antes de que él se lance contra mí, derribándonos al suelo. Es una mala jugada. Logro levantar el cuchillo y, cuando tocamos el suelo, él básicamente se empala en la hoja. No puedo ver su rostro por la máscara, pero se arrodilla y mira hacia abajo, donde la hoja sobresale de su pecho. Tose, y la sangre comienza a gotear desde la parte inferior de su máscara. Se oye un disparo, y siento algo golpearme en la pierna. Antes de que pueda siquiera procesar el hecho de que me han disparado, ya estoy de pie y corriendo hacia la parte trasera del granero. El tipo con la pistola dispara nuevamente desde su posición cerca de la entrada. Astillas de madera me golpean en la cara mientras paso corriendo por la esquina. Entro por la puerta trasera, casi tropezando con la carretilla que hay allí, y corro hacia la pared de herramientas justo cuando la puerta principal se rompe.
y el tipo con el machete se abalanza sobre mí. No hay mucha luz en el granero, pero soy el tipo de persona que siempre deja sus herramientas en el mismo lugar. Extiendo la mano y agarro unas tijeras de podar, como unas tijeras gigantes, justo cuando el hombre llega a mí. Él empuja el machete hacia mí, al mismo tiempo que yo apunto con las tijeras. Siento la punta de las tijeras clavarse en su pecho. Con las manos en los dos mangos, separo las cuchillas mientras siguen dentro de él, convirtiendo la pequeña herida en una abertura grande. El hombre grita y retrocede tambaleándose hacia la puerta principal. Aún tengo las tijeras en la mano, pero de repente me doy cuenta de que el hombre ya no tiene su arma. Miro hacia abajo a mi abdomen y veo por qué. El machete está clavado en mi estómago. «Oh», susurro, levantando la cabeza rápidamente. Veo al tipo con la pistola de pie en la puerta delantera. Tiene el calibre 22 apuntado hacia mí. «No te muevas», dice, mientras levanta su mano izquierda hacia la GoPro que lleva en el pecho. Acciona un interruptor, y una luz brillante se enciende iluminando el interior del pequeño granero. Frunzo el ceño y giro la cabeza. «¿Por qué no nos dejaste matarte?», pregunta. «Querías morir, lo dijiste tú mismo». Me encojo de hombros. El dolor de la herida en mi espalda, la bala en mi pierna y el machete en mi estómago se hacen abrumadores rápidamente. Intenté decírtelo, fue un error. No escuchaste. Tu error ya no me importa, mataste a mis amigos. Ahora voy a matarte, despacio. Suelta las tijeras. Miro las tijeras ensangrentadas en mi mano, cerrándolas nuevamente mientras me inclino un poco hacia adelante, como si fuera a dejarlas caer. Justo cuando la punta está a punto de tocar el suelo, las lanzo hacia él. El tipo dispara la pistola mientras se gira para desviar la herramienta. Las tijeras rebotan en su brazo y caen inofensivamente al suelo, pero para cuando vuelve a apuntarme con la pistola, ya estoy a solo unos pocos metros de distancia, con el machete sacado de mi estómago. Mientras bajo el machete, el tipo retrocede, disparando el arma 3 veces en rápida sucesión. Es demasiado tarde. Clavo el machete justo en el centro de la espeluznante máscara de bebé que lleva puesta. La hoja se hunde en su frente. Él se tambalea hacia atrás, disparando la pistola de manera errática antes de caer. Se estremece un poco antes de quedarse completamente inmóvil. Me doy cuenta de que 2 de los 3 disparos que hizo mientras corría hacia él me han alcanzado. Salgo del granero y miro al tipo que empalé con las tijeras. Está tendido boca abajo, sin moverse. Me recuesto contra la parte frontal del granero y me deslizo lentamente hasta quedar sentado. Me han disparado 3 veces, apuñalado y cortado. No tardaré mucho ahora. Suspiro mientras apoyo la cabeza contra el viejo granero y sonrío. Tal vez no he sido del todo honesto contigo. Tal vez sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando entré en la Deep Web, y accidentalmente le dije a las personas equivocadas que quería morir. Tal vez quería irme con estilo, como un héroe de película de acción, eliminando a algunas malas personas en el proceso. Y tal vez, solo tal vez, cubrí mis huellas lo suficientemente bien como para que, cuando las autoridades investiguen este desastre, piensen que fue un simple caso de invasión domiciliaria que salió mal. Mi seguro de vida pagará, y mis sobrinos y sobrinas podrán costear al menos algo de su universidad. Ahora entiendes por qué tengo una razón para sonreír mientras la vida me abandona. Después de todo, la mayoría de las personas no mueren como quisieran. La mayoría no consigue que su último deseo se cumpla. Me considero afortunado. Es una buena muerte. 1 de julio de 2018. 18 rostros mirando a la cámara. Un hombre de cabello rubio en sus veintitantos, que recuerda un poco a una ardilla por sus movimientos nerviosos, habla. Finalmente ha llegado el gran día. Esta es nuestra primera prueba con el nuevo Spider-Bot en la Deep Web. Solo tenemos una semana para corregir todos los errores antes de que Mateo defienda su tesis, pero no anticipamos grandes problemas. Mateo está nervioso como nunca, pero el chico es un verdadero genio. Aún está configurando su red Tor y las conexiones VPN, así que voy a poner al tanto a todos los que se están sumando al stream ahora mismo. Los rastreadores web típicos no han podido explorar la Deep Web porque no pueden indexar entradas específicas, como formularios o contraseñas de autenticación. Yo estoy aquí mayormente para dar apoyo moral, ya que no lo entiendo por completo, pero el Spider-Bot de Mateo
Usa un algoritmo de aprendizaje automático que hemos estado entrenando las últimas semanas. Se adapta y selecciona palabras clave de forma automática. Estoy simplificando demasiado, dice riendo. El streamer mira fuera de cámara y una voz le dice: cállate, Javier. Lo que sea, vete al diablo, hombre. Basándonos en los resultados del entrenamiento, deberíamos poder indexar un par de miles de páginas al día. Google solo cubre el 16% de las páginas web disponibles, así que nos tomaría literalmente una eternidad pasarlas todas con el poder de cómputo que tenemos. Pero esto es solo una prueba de concepto. Ahora mismo solo estamos usando la vieja laptop de Mateo, que está prácticamente en las últimas, y el cable de alimentación estirado por toda la habitación. Espera, parece que ya estamos listos, dice Mateo. Si todo va bien, en unos meses podrían empezar a leer noticias sobre cómo la Deep Web desaparece gracias a nuestro pequeño Spider-Bot. Voy a terminar el stream ahora para ponerlo en marcha, pero únanse de nuevo mañana para explorar las cosas interesantes que encontremos. 3 de julio de 2018. El hombre de cabello rubio está de vuelta. Tiene ojeras, pero está tan entusiasta como siempre. Hola chicos, soy yo de nuevo. Lamento la demora, pero nos topamos con un obstáculo inesperado. El Spider estaba funcionando de maravilla y ya había registrado cientos de sitios cuando de repente se detuvo con un error extraño. Sigue diciendo que ya ha indexado todo. Mateo puede dirigirlo manualmente para seguir encontrando nuevas páginas, pero tan pronto como lo automatizamos, el bot insiste en que ha terminado otra vez. Mateo está arrancándose los cabellos, pero no es como si todo esto hubiera sido una pérdida total de tiempo. Javier divaga, girando la cabeza hacia la izquierda, y parece como si una mano invisible lo empujara de vuelta a su lugar. De todos modos, parece que aún tardaremos un rato en solucionarlo, añade Javier. Lo tengo, dice Mateo. Lo entiendo, vaya, estoy como un tomate de lo rojo. Llámame compota de manzana porque parece que estamos de vuelta en el juego. ¿Qué? Eso no es una expresión. Nadie dice eso, Mateo. Mateo, debería salir más. La gente dice eso todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo está vinculado. Mira esto, un mercado de drogas, un foro de anime, un sitio de falsificaciones, algo de mazmorras. Tienes mi atención. Todo lleva al mismo destino. El Spider deja de indexar porque cree que toda la Deep Web es solo un sitio. Voy a intentar entrar. Esto me recuerda a un chiste, dice Mateo. Así que un narcotraficante, un estafador y una estrella porno entran a un bar. Este no es un chiste real, le interrumpe Javier. Solo cállate, estoy intentando concentrarme. Y el camarero les dice: ¿qué hacen ustedes juntos? Entonces el narcotraficante responde: todos tenemos algo que ocultar. Debe ser un chantaje, dice Mateo. Estos tipos deben estar metiéndose en otros sitios para obtener información o mantener a la gente como rehenes, pero no hay manera de que puedan estar en todas partes, en cada sitio. Oh no, están en mi computadora. ¿Qué? No tengo idea de cómo rastrearon al Spider, pero el ratón se está moviendo solo. Está escribiendo una dirección en el navegador Tor. ¿Qué estás haciendo? Saca la batería. El botón de encendido no funciona. No, no lo hagas. El streamer vuelve a aparecer frente a la cámara, sosteniendo la vieja laptop destartalada. Nah, hombre, esto es lo que la gente quiere ver. Vamos a descubrir a dónde intentan llevarnos estos hackers. Te juro por Dios, Javier, dice Mateo. Un hombre torpe, con sobrepeso y una camiseta de un color irreconocible se lanza hacia la pantalla. La silla del streamer se vuelca y ambos hombres caen. La laptop queda frente a la cámara, donde una larga línea de letras y símbolos aparentemente aleatorios se escribe sola en la barra de direcciones del navegador Tor. La página web se carga y aparece un temporizador en cuenta regresiva, empezando en 15 minutos y descendiendo. Mateo y Javier asoman sus cabezas por encima del escritorio al mismo tiempo para mirarlo. Al menos apaga la cámara, gruñe Mateo. Solo si dejas que el temporizador llegue a 0 para ver qué pasa, responde Javier, apartando la mano de Mateo, que se estira hacia la laptop. Dios, eres tan molesto. Está bien. Lo que sea, solo apágalo. El temporizador marca 15 segundos. El ángulo de la cámara es extraño, como si estuviera en el regazo de alguien, oculta debajo del escritorio. El imponente Javier pasea y murmura para sí mismo en la esquina de la pantalla. Mateo se inclina discretamente hacia la cámara y levanta el pulgar, formando las letras OMG en silencio. El temporizador llega a 0 y se detiene ahí.
A lo lejos un perro comienza a ladrar. ¿Estás feliz ahora?, gruñe Mateo. Devuélvela. Se escucha un golpe en la puerta. Un único golpe fuerte y deliberado. Los ladridos se intensifican, gruñidos y ladridos se mezclan en un caos absoluto en su pequeño mundo. Un segundo golpe, luego un tercero. Cada uno con unos 3 segundos de diferencia. ¿Lo recibes?, dicen ambos hombres casi al mismo tiempo. Se miran el uno al otro esperando el siguiente golpe. «Esto es tu culpa», susurra Mateo, entre un murmullo y un grito. «Sí, sí», responde Javier mientras se acerca a la puerta, con la cámara aún a la altura de la cintura. «¿Quién es? ¿Quién está ahí?» «¿Aún estás grabando?», pregunta con voz baja. Una voz tranquila y segura responde desde el otro lado. «Compromiso». La pantalla se llena con la imagen de la puerta mientras Mateo se acerca más, probablemente mirando por la mirilla. Un estruendo sacude el ambiente, lo suficientemente fuerte como para saturar los altavoces. La puerta explota hacia adentro en una lluvia de astillas. La pantalla tiembla de manera errática, y lo único visible son astillas, destellos de luz y gritos. Una mano de piel grisácea pasa rápidamente frente a la cámara. Si pausas el video en ese instante, notarás que la piel se parece más a un tejido grueso, con costuras que recorren los dedos de arriba hacia abajo. El stream se corta. 10 de julio. El streamer ha vuelto. Su rostro parece más pálido, su piel está llena de brotes, y su cabello cuelga en mechones desordenados alrededor de su cara. Está sentado frente a una mesa vacía, en una habitación de concreto. Las luces son tenues, pero al fondo se puede ver a un hombre corpulento de pie, con las manos cruzadas, inmóvil frente a él. «Sí, hola chicos», comienza con voz apagada. «Este podría ser mi último broadcast por un tiempo». Mira hacia la figura en la esquina, pero no hay movimiento. Luego vuelve la mirada a la cámara. Mateo está bien, quiero decir, está diferente, pero está bien. De nuevo echa un vistazo a la esquina de la habitación. La figura sigue sin moverse. La sombra de Javier se desplaza ligeramente, y por un momento se ve el brazo de la persona en la esquina, cubierto por piel cocida que recorre todo el brazo. Supongo que tenían algo como nuestro Spider-Bot, continúa. Solo estaban entrando en sitios de la Deep Web. En fin, supongo que este tipo de personas pueden desaparecer sin que nadie haga demasiadas preguntas. Solo quería que mis seguidores supieran. Brian traga saliva nervioso y vuelve a mirar hacia atrás. De repente, un estallido de movimiento. Agarra la cámara y la arrastra hacia su rostro. Cierra tu navegador ahora. Apaga tu computadora. La figura al fondo comienza a moverse con pasos pesados, avanzando rápidamente. Las palabras de Javier salen en un susurro apurado. Solo les toma 15 minutos encontrarte una vez que establecen la conexión. Una mano gris con la textura de un paño agarra a Javier por detrás y lo arrastra fuera de cámara. «No hagas esto, Mateo», grita. «¿Cuánto tiempo ha estado tu navegador abierto? Solo apaga esa cosa». Se oye un golpe fuerte y entonces un rostro aparece en cámara. Los ojos, aunque humanos, parecen extraños, incrustados en la piel de tela. Las costuras recorren ambos lados de su mandíbula. El paño parece estar cosido a la piel, pero encaja tan bien con la anatomía del rostro de Mateo que parece más bien que la tela ha reemplazado su piel. El stream se corta a negro, reemplazado por los últimos segundos de un temporizador en cuenta regresiva. ¿Sabías que una persona puede sobrevivir sin agua solo 3 días? Pero Gandhi logró mantenerse vivo sin comer durante 21 días. Esas eran cosas que solía saber como un estudiante común en una pequeña ciudad. Ya no sé nada de eso. Ahora solo conozco la rabia y el hambre constante. Estaba en el último año de secundaria, trabajando a medio tiempo para ahorrar dinero para la universidad. Las cosas eran monótonas, pero en su mayoría iban bien. Hasta aquella tarde que parecía común después de las clases. Todo ocurrió a plena luz del día. Cuando desperté, estaba completamente desnudo en una habitación mal iluminada. Mi estado me hizo imaginar lo peor, pero no había dolor ni señales de violencia, como cortes o sangre. Hacía frío y el sonido de goteo me volvía loco. Algo brillaba en la oscuridad. Tan pronto como mis ojos se acostumbraron, me di cuenta de que era un cuchillo. Goteo, goteo, goteo. La pequeña habitación no tenía nada más que un inodoro ya sucio, un cuchillo y una grieta en el techo, de la cual caía una especie de agua viscosa y de color verde.
Las paredes y el suelo eran grises y sin ningún rasgo distintivo. De repente, una luz muy fuerte, como el destello de una cámara, explotó en mi cara, cegando mis sentidos. Desapareció después de unos instantes, y entonces escuché una voz. «Queremos ver tu muerte. Veamos cuánto tiempo te tomará». Se habían llevado a alguien insignificante, frágil, sin nada por lo que vivir. Pero ahora tenía un propósito. Si querían ver mi muerte, sería la persona más resistente del mundo. No les concedería ese deseo. En ese momento no sabía que me estaban observando. Un montón de personas enfermas y retorcidas seguían mi miseria diaria, desde la comodidad de sus casas y su anonimato. Dormía en el suelo frío y duro. La comida nunca llegaba. Mi única fuente de agua era esa filtración turbia en el techo. La bebía, humillado. Sabía peor que el agua que había bebido en mi vida. Lo sé porque me vi obligado a alimentarme de mis propios desechos en los primeros días. La única señal de que un día terminaba era el mismo destello cegador y la voz burlona, diciendo que estaban sorprendidos de que hubiera llegado tan lejos. Tenía tanta hambre. No había ventilación adecuada, solo lo justo para mantenerme vivo, sin morir de intoxicación por monóxido de carbono. Hubiera sido una muerte misericordiosa en comparación con lo que ellos planeaban para mí. No sabía por qué me eligieron. Aún no lo sé. Nunca le hice daño a nadie. Nunca sobresalí en nada que pudiera causar envidia. Fue simplemente un acto sin sentido de maldad. El hecho de que todo fuera completamente aleatorio hizo crecer mi odio, y con ello, mi determinación. Mi estómago dolía de una manera indescriptible. Estaba constantemente enfermo por los olores nauseabundos a mi alrededor. Mi cuerpo sufría, mi piel estaba reseca y escamosa, y mi cabello caía por la desnutrición. Agarré el cuchillo. Sentía cómo me observaban con cruel anticipación. No sería hoy. Me corté el dedo meñique de la mano izquierda y me lo metí en la boca antes de pensarlo demasiado. Mi propia sangre caía sobre mi pecho mientras masticaba mis huesos. El sonido de crujido debería haber sido repugnante. Mis dientes deberían doler o incluso romperse al morder hueso, pero no. No sentí horror, solo alegría de estar comiendo. Después de eso sentí que mi cuerpo se fortalecía cada día más, como un miembro de una tribu caníbal en Papúa Nueva Guinea tras alimentarse de sus seres queridos fallecidos. Reía sin parar durante horas, temblaba, pero me sentía más vivo que nunca. Racioné mi comida con sabiduría. Necesitaba mi mano derecha, así que reservé al menos 4 dedos en ella. Pero era libre de alimentarme de la mano izquierda. Mis dedos de los pies, casi inútiles, ya no importaban. Me arrastraba para moverme de todos modos. No necesitaba alimentarme por mucho más tiempo. Menos de una semana después de tomar mi primer bocado de mí mismo, la voz, tras el destello, tenía algo nuevo que decirme. Te están vendiendo. La versión oficial era que había escapado milagrosamente durante un fallido traslado. Para cuando llegué a casa de un vecino y llamaron a la policía, ya habían huido los culpables. La investigación se mantuvo en completo secreto, así que no se conoció mi verdadero infierno. Solo llegué a las noticias locales como un adolescente mutilado. Incluso me donaron una mano protésica. La policía derribó el sitio web donde transmitían mi tortura sin parar. Solo entonces descubrí que me había convertido en una estrella. Reí durante días porque todos sentían pena por mí, sin saber que lo que soporté fue mucho más que perder una mano y algunos dedos de los pies. Reí durante días porque sé la verdad, pero nadie más la sabe. Justo cuando abrieron la puerta de mi prisión, mi cuerpo fue poseído por una bestia. Antes de darme cuenta, usé una fuerza sobrehumana para destrozar los huesos de 5 hombres a la vez. Los devoré, incluso lamí la sangre de las paredes antes de dirigirme a la casa más cercana, arrastrando mi pie herido. En ese momento, me sentía como el copiloto de mi propio cuerpo. Una voz en mi mente gritaba, «Mata y devora». Nunca hubiera escapado si algo no se hubiera apoderado de mí. No soy fuerte ni rápido. Haría cualquier cosa para pasar el resto de mi vida en silencio, sanando de este trauma. Pero el problema es que comer la carne cruda de mis captores fue la experiencia más placentera de mi vida. Y mientras persigo sin descanso a los monstruos que disfrutaron de mi sufrimiento en la Deep Web, su carne corrupta no ha sido suficiente. No para mí, no para nosotros. El año anterior, hice mi primer pedido de una caja misteriosa de la Deep Web. Básicamente,
Lo que sucede es que le transfieres una suma de dinero a un individuo desconocido en alguna parte del planeta a través de un canal de solicitud cifrado, lo que permite que ambas partes permanezcan en el anonimato. Esa persona te enviará algo basado en la cantidad que pagues. Las cajas suelen tener un precio que oscila entre 30 y 500, o incluso más. Para protegerme, siendo un completo principiante, decidí pagar una cantidad intermedia, evitando el riesgo de pagar muy poco o demasiado y no recibir algo de valor. Después de realizar el pedido, estaba hecho un manojo de nervios por la ansiedad, hasta que finalmente llegó la caja. Por un lado el temor a lo desconocido y por otro, la posibilidad real de haber sido engañado sin poder hacer nada al respecto. 2 semanas después, para mi sorpresa, lo que llegó estaba perfectamente envuelto, aparentemente nuevo, con una capa de plástico de burbujas y cinta adhesiva negra, todo oculto bajo una abundante cantidad de cacahuetes de embalaje de tamaño mediano y color rosado. En total, la caja misteriosa me costó $13 y algo de cambio. Así que, cuando finalmente vi su contenido, consideré que mi primer pedido fue un éxito total. Casi 4 meses después del día de mi primer pedido exitoso en la Deep Web, decidí que quería intentarlo de nuevo. Me motivé diciéndome que repetiría exactamente los mismos pasos, solo que esta vez compraría una caja por $300, ya que al gastar solo 100 la última vez, recibí un MacBook. Luché con 2 pensamientos lógicos que no dejaban de aparecer en mi mente. 1. Tuve muchísima suerte de que todo saliera tan bien la primera vez. Y el otro pensamiento era que debía mantener todo igual, incluido el precio, si pretendía intentar esto nuevamente. La racionalidad se desvaneció rápidamente tan pronto como miré los MacBooks que descansaban seductoramente a los pies de mi cama. Pensándolo bien, mi decisión se redujo a la codicia pura y dura. No saber cuándo retirarse de la mesa de juego después de haber ganado. Así que, con $300 en juego, decidí que estaba totalmente dentro esta vez. Después de hacer mi pedido, cualquier conflicto o miedo real que tuviera se disipó, ya que el éxito anterior eclipsaba cualquier nueva ansiedad. 15 días después de hacer mi pedido, llegué a la puerta de mi casa un martes por la tarde, después del trabajo, y vi una caja de tamaño mediano, amarilla y blanca, esperándome pacientemente en el porche. Literalmente pude sentir una descarga de dopamina recorriendo la parte posterior de mi cuello, enviando una cálida oleada de energía a través de mi cuerpo. Esa sacudida repentina hizo que apretara el volante con los nudillos blancos y mis ojos brillaran, fijos en la caja misteriosa a mi izquierda. Salí del coche con nerviosismo, moviéndome lentamente como un adolescente camino a su primera cita. Subí los 3 escalones de concreto hasta el porche de madera y noté al instante que la caja era algo más pequeña que la que había recibido la vez anterior. Medía aproximadamente 20 centímetros de alto y 20 de ancho. ¿Qué podría ser? Me agaché para levantarla ya que no tenía idea de cuánto pesaba. Me sorprendió lo mucho más pesada que era en comparación con la anterior, a pesar de su menor tamaño. Rápidamente desbloqueé la puerta, y casi por instinto eché un vistazo alrededor en busca de curiosos. Cuando todo estuvo despejado, metí la caja bajo mi brazo, como un corredor que protege el balón, y empujé la puerta, cerrándola tras de mí. Coloqué cuidadosamente la caja de 2,5 kilogramos sobre la mesa de café. Usé la llave de la puerta para cortar cuidadosamente la cinta adhesiva amarilla en la parte superior y soltar las 2 solapas que estaban retenidas. Estaba demasiado emocionado para cortar los bordes, así que dejé caer las llaves en mi intento por abrir las solapas con fuerza, pero no fue suficiente para superar el embalaje bien asegurado. Nota para mí mismo: cálmate, relájate, y con confianza pero con calma corta la cinta restante y abre la caja. Después de cortar lo que quedaba de cinta, me tomé el tiempo para colocar las llaves lentamente de nuevo en la mesa de café, solo para demostrar que volvía a estar al mando, y no el maniático descontrolado que había intentado tomar el control. Con mucho cuidado, abrí la caja y vi una gran toalla de felpa doblada varias veces en un rectángulo, ocupando el espacio vacío de 2 centímetros de altura que corría a lo largo de la parte superior de la caja, protegiendo lo que estaba debajo para que no se moviera. Metí la mano y toqué la toalla un par de veces, como si esperara que algo o alguien saltara de repente. La toalla de felpa era sorprendentemente suave. No estoy seguro de por qué siento la necesidad de señalar esto, pero incluso al pensarlo ahora,
Me sorprende lo suave que se sentía. Dentro de la caja había una vieja caja de madera hecha a mano, con intrincados detalles florales y un único botón redondo negro en la parte superior, que sobresalía aproximadamente 3,5 centímetros. Pegada al botón había una nota que decía: recibirás $1.000.000 en caso de que decidas presionar el botón. Si lo haces, una vida será tomada inesperadamente, sin ninguna consecuencia para ti. Tienes 24 horas para decidir. Después de ese tiempo, mi confidente volverá para recoger la caja o entregarte tu pago. Después de reflexionar hasta la 23ª hora, decidí a regañadientes presionar el botón. Me sentí terrible sabiendo que, egoístamente, elegí el dinero sobre la vida de una persona. Durante los siguientes 30 minutos, lloré y supliqué perdón, rezando para que la persona sacrificada para mi beneficio egoísta fuera de alguna manera alguien despreciable, como un criminal. Mi angustia se desvaneció cuando sonó el timbre. De pie en la puerta estaba un hombre mayor, de apariencia juvenil, que yo diría que tenía unos 60 y tantos años. Era muy delgado, erguido, y llevaba un sombrero fedora negro y un traje de rayas negras, demasiado grande para su pequeño cuerpo. El hombre mayor no perdió tiempo en pedirme indirectamente la caja. «Creo que tienes algo que nos pertenece, jovencito», dijo mientras le entregaba la caja de madera envuelta en la toalla de felpa. La trajo hacia su pecho como si estuviera sosteniendo a un delicado recién nacido. En ese momento el hombre se enderezó visiblemente y dijo, casi con tono sarcástico: «Ahora tengo algo para ti». Extendió su brazo como para estrechar mi mano y en su mano sostenía lo que claramente era un cheque. Vi la cifra de $1.000.000 escrita en el cheque, y mi cabeza cayó de vergüenza. Pude saborear las lágrimas mientras corrían por mi rostro. De alguna manera logré agarrar el cheque sin siquiera mirarlo. Para mi sorpresa, el hombre mayor levantó el pulgar y el dedo índice, manteniéndolos en esa posición un segundo más de lo necesario. Luego me guiñó un ojo, hizo un chasquido con los dientes y me lanzó una pistola tigre imaginaria, todo en el mismo movimiento. Giró sobre sus talones y así como así, se fue. 2 minutos se sintieron como horas mientras permanecía en la puerta, completamente incrédulo, intentando asimilar cómo las últimas 24 horas se habían desarrollado. Seguía en shock, tratando de conectar los puntos desconectados sobre cómo había un cheque hecho a mi nombre, con mi primer y último nombre. El nombre del emisor era Solomon King, y en el encabezado del cheque aparecía el mismo banco en el que tengo una cuenta actualmente. ¿Era esto algún tipo de broma enferma? Necesitaba sentarme a pensar. Casi tan pronto como cerré la puerta, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante, proveniente de un número compuesto de puros ceros. Abrí el mensaje, y todo lo que contenía era un enlace a una página web. Nerviosamente hice clic en el enlace, aunque sabía que estos enlaces desconocidos pueden ser dañinos y potencialmente peligrosos para el teléfono, con virus no deseados. Aún así, presioné el botón de continuar, aceptando seguir el enlace. La pantalla me llevó a un sitio web que mostraba un video. En él, un hombre estaba sentado en una silla con una mochila negra cubriéndole la cabeza. Tenía las manos atadas a la espalda y parecía estar en un sótano sin terminar o algún tipo de garaje, con paredes de bloques de cemento. Sus llantos apagados resonaban en las paredes de concreto. No llevaba zapatos ni calcetines, solo unos jeans sucios y una camiseta blanca manchada de sangre, tanto reciente como vieja, que iba desde el cuello hasta la parte superior del pecho. Desde la izquierda de la pantalla, apareció una figura armada que llevaba un reloj de pulsera. Entró en escena sosteniendo un revólver plateado, apuntando a solo unos centímetros del centro de la mochila. Involuntariamente un grito de advertencia brotó de mi garganta. ¡Cuidado!, reñía, pero fue inútil. El hombre no podía oírme. Incapaz de apartar la vista, observé con horror cómo las manos musculosas se tensaban lentamente y apretaban el gatillo, disparando una única bala directamente a la mochila. El cuerpo del hombre se estremeció. Parecía sentarse más erguido en la silla. Sus pies y dedos se retorcían formando pequeños puños, mientras su hombro derecho se movía y contraía varias veces. La cámara entonces enfocó el reloj del tirador, que mostraba su brazo aún levantado. La hora en el reloj marcaba las 4:39, exactamente 33 minutos antes. De inmediato me di cuenta de que esa era aproximadamente la hora en que presioné el botón en la caja. El video se detuvo. Horrorizado,
Borré mi historial de navegación y eliminé el mensaje de texto, asumiendo que esa era la muerte que había causado. Reuniendo toda la energía que pude, me subí valientemente a mi Ford Focus y conduje hasta el banco. Me detuve justo después del cajero automático y abrí la puerta. Verás, mi ventana ya no baja desde que la dejé abierta el pasado agosto durante esa terrible tormenta que azotó el valle. De todos modos, inserté mi tarjeta y el número de identificación personal. Luego seleccioné la opción de depositar el cheque. Si te preguntas por qué usé un cajero automático, es porque sé que la única cajera que trabaja los miércoles haría un escándalo sobre cómo conseguí un cheque de $1.000.000, y haría más preguntas de las que el cheque vale. Esta era mi única opción. Esa noche no pude dormir. El remordimiento y la expectativa de mi nueva riqueza me golpeaban los párpados cada vez que intentaba cerrarlos. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Demasiado asustado para responder, dejé que pasara al buzón de voz. 2 minutos después, mi teléfono emitió un pitido avisándome de un nuevo mensaje de voz. Llamé a mi propio número, escuché el mensaje automático y presioné la tecla numeral. Por favor, ingrese su contraseña. Ingresé 0814. Tiene un mensaje no escuchado y 2 mensajes guardados. Para escuchar el mensaje no escuchado, presione 1. Sin esperar a que la voz terminara, presioné 1. Primer mensaje no escuchado. Una voz curiosa pero confiada comienza a hablar. Señor, este es Thomas, el gerente de la sucursal de Community Financial. Hemos recibido su depósito y tenemos algunas preguntas para usted. Supongo que lo primero es que un depósito de esa cantidad siempre debería hacerse en persona. Dicho esto, también hemos comenzado a procesar su solicitud de depósito. No estoy seguro si intentó depositar los fondos en efectivo, pero, bueno, independientemente, habría... Instantáneamente noté su énfasis en la palabra habría. Habría una retención obligatoria en cualquier depósito de esa cantidad. Parece que la cuenta de Solomon King también está registrada en nuestra institución y tiene fondos insuficientes. Necesitamos hablar con usted sobre este asunto. Señor, por favor, llámeme de inmediato. Clic. Mensaje enviado hoy a las 9:35 de la mañana. Este incidente me ocurrió hace aproximadamente 2 meses, y los implicados nunca fueron identificados oficialmente. Ahora sé que fue una decisión muy tonta por mi parte, y aunque probablemente no dejaré de hackear en un futuro cercano, ni dejaré de usar la Deep Web o Tor para acceder a ella, jamás intentaré nuevamente robar el trabajo de otro hacker, porque como aprendí, no es una buena idea sin importar cuán habilidoso seas. Para darte un poco de contexto, soy un chico de 17 años, actualmente en mi último año de secundaria. Desde mi primer año me interesé mucho en la programación, lo que rápidamente me llevó al mundo de las computadoras y el hacking. A lo largo de mi tiempo en la secundaria, me volví bastante hábil en la escritura de scripts, codificación y programación. Esto me permitió hacer de Internet mi propio patio de juegos. Al final de mi tercer año, era tan conocido en mi escuela por hackear, que solía tener una visita mensual a la oficina de tecnología, donde normalmente me acusaban de haber alterado algún sitio web o haberle jugado una broma a algún estudiante. Sin embargo, nunca había suficiente evidencia para que pudieran hacer algo. Con el tiempo comencé a recibir pagos por escribir scripts para otros, hackear cuentas o acceder a carpetas protegidas, y eventualmente me aburrí de todo esto. Fue entonces cuando empecé a buscar nuevas formas de mejorar y ser más hábil. Había escuchado de Tor durante mucho tiempo, incluso lo había usado 1 o 2 veces, pero nunca lo había considerado como una herramienta para hackear. Todo esto cambió en mi último año de secundaria, cuando comencé a explorar más y más en Tor y la Deep Web. La Deep Web estaba llena de oportunidades y herramientas que podía usar para llevar mi hacking a otro nivel. Una de las cosas que más me gustaban era la completa falta de censura y vigilancia gubernamental, junto con el anonimato. Aún así, siempre era cuidadoso, ejecutando tails y desactivando flash y scripts. Tor me proporcionó un terreno fértil para hackers. Había foros donde podía aprender de otros hackers y una gran cantidad de sitios sin restricciones que podían ser alterados o hackeados sin consecuencias, siempre que supieras lo que estabas haciendo. Y yo sabía lo que hacía. Con ganas de seguir ampliando mis habilidades de hackeo, decidí construir una botnet. Para quienes no lo sepan, una botnet es una colección de computadoras controladas remotamente por un hacker,
sin que el propietario lo sepa. Aproximadamente un mes después de comenzar a usar Tor y la Deep Web para hackear, decidí crear una botnet. Con lo que parecía un milagro, me topé con un sitio en la Deep Web titulado Botnets en alquiler. Sabía que nunca alquilaría una, ya que sería demasiado caro, pero pensé que tal vez podría robar una. Hasta ese momento, todo lo que había hecho en la Deep Web era hackear y derribar sitios ilegales o turbios que encontraba para practicar. Pero robar una botnet era un nivel completamente nuevo. Sabía que era posible, pero no estaba seguro de si sería capaz de hacerlo. A primera vista parecía una tarea imposible, demasiado complicada para mí, pero después de una semana de intensa preparación e investigación, estaba listo para actuar. Llevé mi laptop a la biblioteca pública un martes después de la escuela, la conecté a su red de internet y arranqué Tor, asegurándome de tomar todas las precauciones para proteger mi identidad. En 5 minutos ya estaba en el sitio que contenía mi objetivo, una botnet. Había elegido cuidadosamente lo que parecía ser un objetivo débil, una botnet muy pequeña, con un hacker que no parecía saber mucho del oficio. Me puse a trabajar y pronto estaba en casa con una botnet nueva. Después de aproximadamente una semana de usar la botnet para varios propósitos, de repente ya no estaba bajo mi control. El troyano que había estado usando para manejar las computadoras en la botnet había desaparecido, como si nunca hubiera estado en mi computadora. Fue extraño, pero lo descarté como un error mío y asumí que lo había perdido. Esa noche, estaba enviando mensajes de texto a mis amigos sobre nuestros planes, cuando recibí un mensaje de un número oculto. Decía, "Te encontré". Irritado, pensando que era una broma de algún amigo de mi hermano, respondí. La conversación fue así. "Te encontré. Vete al... No dirías eso si fueras tú. Si valoras tu computadora. No sé quién eres, pero sé que mi hermano te puso para esto, así que por última vez, vete al 88C72, E36 y 641J. ¿Cómo supiste mi contraseña de la computadora? No estoy aquí para discutir detalles, sino para advertirte. Nunca vuelvas a meterte en esto, o desearás no haber nacido. Y no te hagas el tonto, sabes de qué hablo. Por suerte para ti ya recuperé mi botnet". Después de eso no respondí. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía ya que las botnets son ilegales, y robar una definitivamente sería un problema. Decidí que lo mejor era ignorar al hacker y reforzar la seguridad de mi computadora. Aproximadamente 4 días después mi curiosidad me superó. Quería saber quién era esa persona. Esa noche intenté rastrear su computadora, ya que aún sabía dónde estaba el sitio de la botnet. Después de varias horas logré obtener su IP de un mensaje que había publicado en el chat del sitio. Lo rastreé hasta una dirección en el norte de Canadá, pero tras investigar quién podría ser, no obtuve resultados. Pasaron 2 días más sin progreso. Era viernes por la tarde y la última campana de la escuela acababa de sonar. Mientras caminaba por el pasillo hablando con mi mejor amiga, recibí una llamada de un número oculto. Debí haberme puesto pálido, porque ella me preguntó si estaba bien. Le dije que sí y contesté. "Hola". Hubo silencio por un segundo y luego, de repente, escuché una voz decir, "Rastreándome, ¿eh? Eso podría no ser bueno para tu salud". Luego comenzó a recitar lo que al principio parecían ser letras y números aleatorios, hasta que me di cuenta de que estaba leyendo mi matrícula. Salí corriendo hacia el estacionamiento de estudiantes, con mi amiga siguiéndome. Cuando llegué a mi coche, vi un vehículo verde oscuro alejarse rápidamente. Subí al coche y salí de allí. Mi amiga, completamente desconcertada, me vio irme a toda velocidad. Al llegar a casa noté algo extraño. Había una nota en el parabrisas de mi coche. Decía, "Esta es tu última advertencia, deja de husmear". Debajo estaban mi dirección, mi número de teléfono y todas mis contraseñas de varias cuentas. Estaba atónito, pero más que nada estaba enfadado. Esa noche, intenté explicarle a mi amiga lo sucedido. Me instó a contarle a alguien, pero en ese punto ya era demasiado tarde. Sabía que ni la policía ni mis padres podrían ayudarme. Decidí dejar de investigar, y desde entonces no he recibido más acoso. Han pasado 2 meses y no ha ocurrido nada más. Ahora sé que, técnicamente, yo fui el que provocó esta situación, y sé que algunos ven el hacking como algo malo, pero aún así, fue una experiencia bastante aterradora. Me alegra que la persona, quien quiera que haya sido, al menos tuviera algo de moral para no llevar las cosas más allá.
Sin embargo, aún me pregunto qué estaba ocultando esa persona para ir a tal extremo para detener mi intromisión. No tiene sentido porque en mi mente solo era una simple botnet. Tiene que haber más, mucho más, pero supongo que nunca lo sabré. Me encontraba navegando en la Deep Web tras escuchar todo el revuelo a su alrededor. Sentí que debía explorarla para encontrar los enlaces verdaderamente interesantes. La mayoría de los enlaces solo conducían a páginas que listaban cientos de otras páginas. Al principio parecía un ciclo interminable de sitios sin sentido, hasta que, de alguna forma, terminé en una web de temática muy oscura. No me refiero a historias de terror, sino que el banner mostraba una imagen repulsiva y perturbadora de lo que parecía ser una niña de no más de 12 años, con vendas, cortes en los labios y moretones por todo el rostro. Nunca supe lo sombrío que podía ser el Internet hasta que vi esa imagen, pero en ese momento supe que solo podía empeorar. En ese sitio web, podría haber cerrado el navegador o haber retrocedido, pero algo me impulsó a seguir explorando los foros. Cada publicación estaba llena de imágenes desgarradoras, brutales y sádicas de niños. Desde bebés y niños pequeños, hasta una chica de 16 años, todos siendo sometidos a torturas. No quiero entrar en detalles sobre lo que vi, pero es importante que comprendas los verdaderos horrores que ocurren en la Deep Web y en este mundo. Una publicación estaba titulada «Seguí a un niño de 10 años hasta su casa. Lo noqueé y lo llevé de vuelta». Me atreví a hacer clic en ella y vi fotos de un niño inocente de 10 años, que originalmente caminaba a su casa desde la escuela, atado a una silla y conectado a una especie de máquina de tortura que parecía sacada de la película Saw. Seguí desplazándome hacia abajo y las imágenes se volvieron aún más horribles. El dispositivo en su silla comenzó a tallar su muñeca. No pude terminar esa publicación y tuve que retroceder. Encontré otra publicación impactante, con un enlace a un video de un recién nacido siendo sumergido en una olla de agua hirviendo. Apenas pude soportar unos 10 segundos antes de cerrar el video. Podría describir más, pero no quiero compartir más detalles por tu propio bien. Sin embargo, lo peor, lo que todavía me atormenta, es que solía ser consejero en un campamento durante unos 4 años, y traté con cientos de niños. Hace unos años, se dio la trágica noticia de que uno de los niños que asistía al campamento, uno de mi grupo, había desaparecido. Eso fue hace muchos años y desde entonces todos lo dieron por muerto. Eso se confirmó cuando hice clic en cierta publicación. Allí estaba el cuerpo de una niña de 8 años, casi completamente mutilado, pero aún reconocible. De inmediato identifiqué su rostro como el de la niña que había desaparecido hace tanto tiempo. Literalmente vomité por el horror que sentí. Llamé a la policía y les dije que necesitaba agentes de inmediato. Llegaron rápidamente, les mostré la pantalla y luego una foto de la niña desaparecida. Ellos mismos mostraron signos de asco antes de darme una lección sobre cómo no debía haber llamado a la policía directamente, o lo que sea, pero aún así tomaron nota de la URL y me agradecieron por haber encontrado esto. Tomó mucho más tiempo del que esperaba que el sitio web finalmente fuera derribado, pero no tengo idea de si alguna vez atraparon al enfermo que hizo eso, o a cualquiera que publicaba algo en ese foro para el caso. Una noche descubrí a mi primo explorando un sitio web muy raro. En esa página había fotos de armas y drogas ilegales. Él y yo tenemos una relación muy cercana, por lo que no solemos guardarnos secretos. Así que cuando lo confronté, me confesó directamente que estaba comprando marihuana en una plataforma llamada Mr. Nice Guy Market. Le mencioné que eso era ilegal y que obviamente sería fácil que lo atraparan. Pero él me aseguró que estaba protegido y completamente anónimo en la Deep Web. Me comentó que ya había usado ese sistema al menos 10 veces, y que no había forma de detenerlo. Viendo que no había manera de convencerlo, me rendí y observé mientras hacía su compra. Encontró una nueva lista de cannabis llamada The Poison Queen, que tenía una reseña muy positiva. Le sugerí que buscara una con más valoraciones, pero empezó a actuar como si fuera un experto, diciéndome que me tranquilizara. El vendedor vivía en nuestro mismo estado, lo que según mi primo aceleraría la entrega. Él siguió con su procedimiento, utilizando un software extraño para encriptar su mensaje al vendedor, el cual incluía su nombre, nuestra dirección y otros datos. Le recordé que eso era un error, pero me dijo que todo estaba bajo control.
Una semana más tarde, mi primo comenzó a inquietarse porque no había recibido noticias del vendedor y temía que lo hubieran estafado. Curiosamente, esa misma noche escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Me puse nervioso pensando que era la policía, que quizás habían descubierto la compra ilegal de drogas, pero lo que sucedió fue aún peor. Abrí la puerta y nos encontramos con un sujeto de aspecto sospechoso. Tenía el cabello largo, desordenado y sucio, una barba castaña descuidada, una barriga prominente y un reloj Rolex, claramente falso, en la muñeca. Luego mencionó el nombre de mi primo, y lo vi dar un paso hacia atrás. El hombre le preguntó si era él quien había adquirido la marihuana. Mi primo no supo qué decir, solo murmuró algo incomprensible. Pensé que la enviarías. Fue lo único que pude oír. El tipo empezó a hacer señales para que lo acompañáramos a su camioneta. Le dije a mi primo que no lo hiciera, pero él salió de todos modos. Así que no tuve más remedio que seguirlo para asegurarme de que estuviera a salvo. No tenía un buen presentimiento sobre todo esto. A mitad de camino hacia la camioneta, noté algo en la ventana redonda del asiento trasero. Había alguien con un pasamontañas, apenas visible, observándonos. Me di cuenta de que el hombre que nos estaba guiando también lo notó y comenzó a hacerle gestos para que se agachara. En ese momento, tomé a mi primo y lo arrastré de vuelta hacia la casa. No me percaté de lo rápido que el hombre comenzó a perseguirme hasta que casi fue demasiado tarde. Logré cerrar la puerta y bloquearla. Se dieron cuenta de que no había autos en la entrada, por lo que probablemente asumieron que nuestros padres no estaban en casa. El hombre empezó a golpear y patear la puerta desesperado. Por suerte, un hombre corpulento que paseaba a su perro pasó cerca y notó lo que estaba sucediendo. Cuestionó al hombre en la puerta, lo que lo hizo asustarse. Vimos cómo la camioneta se alejaba por el camino hasta que desapareció de nuestra vista. Estaba ansioso por contarle todo a mi papá, incluso si eso significaba delatar a mi primo. Cuando mi padre llegó a casa, corrí hacia su auto para recibirlo, pero noté la misma camioneta aparcada a mitad de la calle, justo en la entrada de un callejón sin salida. Aunque solo fue por un momento, ya que se alejó en cuanto la noté. No la he vuelto a ver desde entonces, y ya han pasado 3 meses completos. Creo que esta fue una buena lección para mi primo, para que deje de jugar con la Deep Web. Estaba navegando en Tor intentando descubrir algunos sitios realmente ocultos. Me encontraba en un chat donde la gente solía compartir enlaces a sitios web más profundos, además de fotos y videos extraños, que generalmente incluían pornografía ilegal. Un usuario llamado RetroXXX publicó un enlace sin explicar de qué se trataba. Hice clic y me llevó a una pantalla completamente oscura, donde eventualmente apareció un gran recuadro de video con un botón de reproducción. La miniatura del video mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por la luz de un televisor. Impulsado por la curiosidad, presioné el botón de reproducir. Comencé a escuchar el sonido de estática de una televisión en el fondo, mientras rayas de interferencia aparecían lentamente en la pantalla del video. Este no tenía barra de búsqueda. Luego, noté que algo comenzaba a salir lentamente de detrás de una pared. Era una figura completamente vestida de negro con algún tipo de máscara negra también. Empecé a sospechar que se trataba de uno de esos videos diseñados para asustar, y me convencí de que tenía razón cuando la figura de repente corrió hacia la cámara en menos de un segundo. A pesar de estar esperándolo, me sobresaltó. Sin embargo, fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La persona puso su rostro frente a la pantalla, moviéndose lentamente como si pudiera verme, como si me estuviera observando. Luego, una voz áspera y demoníaca salió del video, diciendo algo. La frase se repitió, y logré entender lo que decía. Hazme una pregunta. Estaba realmente desconcertado. Intenté escribir algo, pero no había ningún lugar donde introducir texto. Luego dijo, no el teclado, habla. Sentí mi corazón golpear con fuerza dentro de mi pecho cuando dijo eso. Abrí la boca, pero no logré pronunciar nada. La voz continuó. No intentes escapar, quiero hablar. Intenté mover el ratón para cerrar la ventana, pero estaba bloqueado. Ninguna de las teclas del teclado respondía. Hubo un largo momento de silencio antes de que mi cámara comenzara a parpadear como si se hubiera encendido, y vi mi propio rostro aparecer en la pantalla. Entonces escuché la voz decir, «Tengo una imagen tuya».
Ahora espera un momento mientras consigo tu dirección y podríamos encontrarnos. Entré en pánico, golpeando todas las teclas del teclado y moviendo el ratón de manera desesperada, pero nada funcionaba. Coloqué mi dedo sobre el botón de encendido, pero tampoco reaccionaba. La computadora no se apagaba. La voz seguía diciendo cosas aterradoras como: «Estás atrapado aquí, te encontraré, no te molestes en intentarlo». Aterrorizado, agarré un destornillador que tenía en mi escritorio, quité los tornillos de la parte inferior de mi portátil y saqué la batería. La computadora finalmente se apagó. Estaba jadeando como si hubiera corrido una maratón, y mi corazón latía 5 veces más rápido de lo normal. Desde ese momento, he mantenido mi laptop apagada y ahora uso mi computadora de escritorio como mi equipo principal. Estoy seguro de que a estas alturas no pasó nada. Definitivamente no tuvo suficiente tiempo para obtener mi dirección. No fui lo suficientemente prudente en la Deep Web. La Deep Web es una de las cosas más impactantes del planeta. No porque haga a la gente feliz ni nada por el estilo, sino porque ofrece una visión totalmente libre de censura sobre las personas. Puedes expresar lo que piensas, adquirir lo que desees, hacer lo que quieras. Cuando estás en la Deep Web, tienes libertad plena y absoluta. Siempre me había atraído la Deep Web, y en el momento en que ocurrieron los hechos de esta historia, yo cursaba la universidad. Mucha gente en mi campus universitario estaba muy interesada en acceder a la Deep Web. Casi se había convertido en una tendencia. Con tantas personas ingresando a ella, parecía completamente seguro para mí intentarlo. Quiero decir, ¿por qué no? Siempre había escuchado relatos aterradores sobre la Deep Web, historias de hackeos, de encontrarse con sitios espantosos, e incluso de individuos que de alguna manera obtenían tu dirección. Estas historias eran principalmente lo que me mantenía alejado de la Deep Web, pero con la mayoría de mis compañeros usándola habitualmente, decidí darle una oportunidad. Le pedí a un amigo que viniera a ayudarme a configurarla. Cuando llegó, encendimos mi portátil y empezamos a preparar todo. Me dijo que usaríamos Tor, un programa que te permite acceder a la Deep Web. También me preguntó si planeaba hacer algo ilegal, a lo que respondí que no. Él dijo que, ya que no tenía esa intención, no necesitábamos instalar Tails, que por lo visto es un software que te hace más seguro si planeas hacer cosas fuera de la ley. Un poco más tarde, todo estaba listo. Tenía mi nueva dirección IP, y mi amigo me dio una breve explicación de lo que debía y no debía hacer. Me dejó muy claro que, cuando usara la Hidden Wiki, la mantuviera en modo censurado para reducir las probabilidades de ver algo que no quisiera. Después de unas 2 semanas de usar la Deep Web, me sentía como todo un experto. Había visitado muchos sitios distintos, conversado con personas geniales, hecho amistades. Me volví un poco arrogante y decidí que estaba listo para adentrarme más en la Dark Web. Apagué el modo censurado en la Hidden Wiki y comencé a navegar por los enlaces. Me tomó algo de tiempo, principalmente porque Tor es un poco lento, y muchos de los enlaces solo llevan a páginas inactivas. Finalmente me encontré con una sala de chat llamada Todas las Gore. Era básicamente un gran chat con muchos temas distintos. Tenía un estómago bastante fuerte. Había visto muchas películas violentas y había presenciado decapitaciones y asesinatos en la web común. Después de recorrer algunas de las salas de chat, me di cuenta de lo enfermo que era realmente este sitio. Las personas en esa sala no eran simples usuarios. Eran asesinos reales que se jactaban de las atrocidades que habían cometido. En esta sala, también se podían subir fotos. Un hombre con el alias Cature045 era el centro de atención en una de las salas de chat. Estaba detallando cómo había irrumpido en una casa, secuestrado a una niña y asesinado brutalmente a sus padres, escondiéndose bajo su cama y luego degollándolos. Después explicó cómo había llevado a la niña a su casa y la había desmembrado. Al principio no pensé que estuviera diciendo la verdad, pero luego publicó fotos. Eran las imágenes más horribles que había visto en mi vida. Las fotos mostraban a la niña atada a una silla, sangrando, llorando, vomitando, entre otras cosas. Luego mostró una foto de él mismo con un taladro, mirando a la cámara con pura alegría en su rostro mientras lo hacía. Ya había visto suficiente, así que escribí en la sala de chat: «Ustedes son unos enfermos y merecen morir. ¿Cómo pueden dormir por la noche?». Inmediatamente, la gente comenzó a burlarse de mí,
diciendo que era tan impotente e ignorante como la niña en las fotos, y que debía salir del rincón de los adultos de Internet. Comenzaron a insultarme, llamándome empático. Fue entonces cuando Kature escribió algo más en el chat. ¿Dónde vives, amigo? Estoy seguro de que a todos aquí les encantaría verte en este sitio. Creo que cometí el mayor error de mi vida cuando respondí: estoy llamando a la policía y voy a hacer que cierren este maldito sitio. Menos de un minuto después, todo en el sitio se puso en negro, y apareció un nuevo cuadro de chat con letras verdes. Alguien llamado admin primero escribió: llama a la policía y lo lamentarás. No respondí en el cuadro y busqué mi teléfono. Lo que ocurrió a continuación me atormenta hasta hoy. Mi teléfono mostraba un nuevo mensaje. Lo abrí y decía: llama a la policía y estás muerto. No había ningún número, ni siquiera decía número desconocido. Simplemente estaba en blanco. Miré de nuevo mi portátil y vi que la luz de la cámara web estaba encendida. La cubrí rápidamente, pero vi en la pantalla una foto mía mirando mi teléfono. Abrí los ojos de par en par y me congelé por un momento. Admin primero escribió nuevamente: deja el teléfono ahora mismo y descubre tu cámara web. Dejé el teléfono pero mantuve la cámara cubierta. Luego escribió: está bien entonces, así será. Acto seguido publicó mi nombre completo y mi dirección en el chat y añadió: sería una pena que tú o tus amigos desaparecieran, ¿verdad? Hice lo que me pidió y destapé la cámara. Luego me dijo que siguiera sus instrucciones para hacer imposible que volviera a acceder al sitio. Seguí cada paso. Cuando terminé, recibí un mensaje de texto que decía: ahora no intentes regresar jamás. Como antes, no tenía número. Aún así, llamé a la policía desde el teléfono de un amigo, pero nunca lograron localizar el sitio. Si alguna vez entras en la Deep Web, nunca explores sin precaución, especialmente si no tienes software adicional para protegerte mejor. Yo era un ingenuo estudiante universitario, y solo espero que nadie cometa los mismos errores que yo. Me mudé a una nueva casa y cambié toda mi información, pero todavía tengo pesadillas por lo sucedido. La policía intentó rastrear el sitio web, pero como no había forma de recuperar mi historial, y había encontrado el sitio por pura suerte haciendo clic en enlaces, resultaba difícil localizarlo. Me recomendaron cambiar toda mi información personal y mudarme con un amigo. Así lo hice. Me mudé con mi amigo Daniel. Daniel era una persona sumamente trabajadora y honesta. Nunca iba a fiestas ni se emborrachaba o consumía drogas. Estaba muy enfocado en terminar la universidad. De hecho, era uno de los pocos chicos que conocía en ese momento que no frecuentaba la Deep Web. Le había contado todo sobre mi experiencia, y esa fue la principal razón por la que accedió a dejarme quedarme con él. Una noche, ambos estábamos estudiando hasta tarde cuando mi teléfono sonó. Miré para ver quién me había enviado un mensaje, y vi que no tenía número, igual que la última vez. Decía: revisa tu computadora. No había nada más, solo esa instrucción simple. Abrí mi portátil y cuando lo hice noté que no tenía control del ratón. Intenté mover el ratón pero se desplazaba solo. Alguien tenía acceso remoto a mi computadora de alguna forma, y jamás le había dado ese acceso a nadie. Probé con varios comandos del teclado, pero ninguno funcionaba. Me di cuenta de que quien controlaba mi laptop estaba descargando software, probablemente malware, pero no había nada que pudiera hacer. Mi teléfono volvió a sonar, y esta vez el mensaje decía: mira por la ventana. Estaba sentado justo al lado de una ventana, pero no sabía a cuál se refería esa persona. Miré hacia la ventana cercana y vi a un hombre apoyado en una furgoneta blanca en el estacionamiento. Tenía un teléfono en la mano, y cuando lo miré, asintió con la cabeza. Mi teléfono volvió a sonar. Escribe y mantén presionada Shift, Alt y F5 al mismo tiempo para activar el software. Llamé a Daniel a mi habitación para mostrarle lo que estaba ocurriendo. Parecía tan nervioso como yo. No queríamos enfadar a esa persona. Daniel llamó a la policía de inmediato y me dijo que llegarían pronto. No activé el software y simplemente me quedé sentado. Eventualmente, recibí otro mensaje: voy a entrar si no lo haces ahora mismo. No sabía por qué él o quien fuera que controlaba mi computadora no podía activarlo por sí mismo, pero no me atreví a preguntar. Al mismo tiempo, estaba 99% seguro de que ese programa contenía malware o spyware, algo muy dañino para mi equipo, así que me negué a activarlo.
Daniel tomó un bate de béisbol por si el hombre afuera intentaba entrar. Unos 5 minutos después, escuchamos que alguien giraba la perilla de la puerta. Estaba cerrada con llave, pero luego comenzaron a golpear la puerta con fuerza. Ambos nos asustamos y miramos de nuevo por la ventana. Como era de esperar, el hombre y la furgoneta se habían esfumado. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más violentos, hasta que eventualmente escuchamos un horrible sonido de rasguños. Eso duró algunos minutos, y luego escuchamos pasos alejándose por el pasillo, hasta que desaparecieron. Recibí otro mensaje: volveremos. Eso realmente me asustó. Cuando llegó la policía me dijeron que mirara la puerta. Los seguí hasta el pasillo y vi mi nombre grabado en nuestra puerta. La policía empezó a investigar el edificio y trajeron a un oficial técnico para revisar mi computadora. Comenzó a hacer escaneos e investigar el software extraño que había sido instalado. Eventualmente logró cerrarlo y eliminarlo. Me dijo que mi laptop no era segura, que los archivos principales habían sido hackeados o corrompidos. Al día siguiente llegué de la escuela, cansado. Daniel no estaba en casa todavía, así que fui a mi habitación y me tumbé en la cama. Apenas había cerrado los ojos cuando escuché un ruido proveniente del armario. Levanté la cabeza, pero no volví a escuchar nada, así que me volví a dormir. Minutos después, la puerta del armario se abrió de golpe. Salté de la cama y vi a un hombre enmascarado acercándose a mí. Corrí hacia la puerta, la cerré de un portazo y huí hacia el estacionamiento. Arranqué mi auto y me alejé lo más rápido que pude. Cuando llegó la policía, el hombre ya se había ido, por supuesto. Sorprendentemente, el apartamento no estaba destrozado ni nada había sido robado. Esa noche, 2 agentes de policía vigilaban la entrada del edificio para atrapar al intruso. Abrí mi laptop y noté que mi fondo de pantalla había cambiado. Antes era solo una imagen de árboles, pero ahora era una foto repugnante de un hombre con una máscara. La misma máscara que había visto en el hombre que estaba en mi armario. En la imagen, clavaba un cuchillo en otro hombre, en lo que parecía ser una cabaña pequeña. También noté que todas mis aplicaciones y programas habían desaparecido, y el mismo software de antes estaba de nuevo en el centro de la pantalla. Hice clic en él y ya estaba instalado. Como antes, llenó toda la pantalla con lo que parecía ser una transmisión en vivo. No podía salir, y la transmisión parecía provenir de la casa de un chico, de unos 13 o 14 años, que estaba frente a su computadora. Me di cuenta de que estaba viendo a través de su cámara web, y él no tenía ni idea. Apareció un cuadro de chat en la esquina superior derecha de la pantalla, y alguien escribió: bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Nos alegra que todos puedan estar aquí. Gracias, Juan, por estar tan bien con nosotros. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi nombre era Juan, y habían estado esperando a que yo viera la transmisión para empezar. Mientras observaba, vi cómo la puerta del armario del chico se abría lentamente, y un hombre salía con una caja de herramientas en la mano. La puso en el suelo en silencio. Sacó cinta adhesiva y se acercó al chico. Le tapó la boca y lo sujetó con fuerza. El chico tenía una expresión de absoluto terror e intentaba gritar, pero la cinta se lo impedía. Estaban haciendo bastante ruido, lo que me hizo pensar que el chico debía estar solo en casa. Intenté salir de la transmisión, pero no podía. Entonces vi que el hombre sacaba un destornillador y lo clavaba en el pecho del chico. La sangre empezó a brotar y el chico emitió un sonido agónico, como si se estuviera ahogando. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras el hombre seguía hundiendo el destornillador más y más profundo, hasta que finalmente lo sacó de un tirón. Después el hombre sacó un martillo y empezó a aplastar las manos del chico varias veces, hasta que quedaron convertidas en una masa desfigurada y sangrienta. Intenté todos los comandos posibles para salir de esa pantalla, pero nada funcionaba. En el cuadro de chat varias personas animaban al hombre, pidiéndole que hiciera cosas horribles al chico. Luego, el hombre sacó una sierra eléctrica manual, la presionó contra la cara del chico y la encendió. El pobre chico gritó de dolor mientras la sierra ascendía hacia su ojo, causando que la sangre salpicara por todas partes, incluso manchando la cámara. Empecé a llorar y no podía detenerme. El hombre sacó un destornillador y le sacó los ojos al chico. Luego tomó un cuchillo grande y le cortó la garganta, dejando que el cuerpo cayera al suelo. Estaba tan enfermo que vomité en el suelo. Cuando volví a mirar la pantalla, vi que la gente en el cuadro de chat escribía cosas horribles como:
Fab Fab, oh Dios, eso fue increíble. Cature045 escribió: gracias por ver, Juan. Después de eso el programa se cerró solo, y quedé con ese fondo de pantalla repugnante. Estaba sudando, respirando con dificultad, y sintiéndome muy mal. Durante todo ese tiempo no me había dado cuenta de que mi teléfono había sonado varias veces. Lo miré y vi los mensajes más horribles y crueles, provenientes de mis amigos y familiares. Le pregunté a mi madre qué estaba mal, y me respondió que todos habían recibido esa transmisión en vivo perturbadora, y parecía que venía de mí. Juan, no puedo creer quién eres, me escribió mi madre. Me sentía aún peor. Esos monstruos habían enviado la transmisión a todos mis contactos, y lo habían hecho parecer que yo era el responsable, arruinando prácticamente mi vida en cuestión de minutos. Cuando la policía llegó, les conté todo lo que había sucedido, y rápidamente lograron explicar a mis amigos y familiares lo que había pasado. Se tomaron muy en serio la búsqueda de esas personas, y aproximadamente un mes después, arrestaron a 4 hombres. Uno era Cature045, otro era Admin 1, y los otros 2 trabajaban con ellos. El sitio fue rastreado y cerrado. Me compré una nueva laptop y un teléfono nuevo. Podría decir alguna frase cliché de terror aquí, algo como: seguí recibiendo mensajes de texto o escuché cosas extrañas desde entonces, pero nada de eso ha ocurrido. Esas personas fueron arrestadas y nunca volví a saber de ellos. Es un alivio saber que esos hombres están en prisión, o tal vez muertos. Pero lo que realmente me asusta es que todas esas personas que disfrutaron de la transmisión en vivo todavía están ahí afuera, y probablemente haya miles de otros Cature045 en el mundo. Si alguna vez entras en la Deep Web, asegúrate de ser extremadamente cuidadoso. Lo que estoy a punto de compartir es una experiencia que desearía jamás haber vivido, una que ha marcado mi vida de una manera que nunca imaginé. Esta es una advertencia, un recordatorio de que el mundo digital, en especial la Deep Web, es un lugar donde las peores pesadillas pueden hacerse realidad. Esta historia no tiene fantasmas ni monstruos sobrenaturales, pero trata sobre algo mucho peor, lo que las personas son capaces de hacer. Era un sábado como cualquier otro, un día que comenzó de forma tranquila y despreocupada. Mis amigos y yo estábamos en mi departamento, disfrutando de unas cervezas y perdiendo el tiempo navegando en la red. La conversación era trivial. Hablábamos sobre lo que habíamos hecho durante la semana, los planes para el fin de semana, y otros temas que surgían entre risas. Hasta que uno de mis amigos, el que siempre estaba al tanto de las últimas tendencias tecnológicas y los rincones oscuros de la web, mencionó la Deep Web. Hasta ese momento mi conocimiento sobre la Deep Web era limitado. Sabía lo básico, que era un lugar oscuro en Internet donde se podía encontrar cualquier cosa, desde drogas hasta armas, pasando por cosas mucho más perturbadoras. Pero nunca había sentido la curiosidad de adentrarme en ese mundo. Sin embargo, cuando mi amigo comenzó a hablar sobre lo que se podía hallar allí, algo dentro de mí se despertó. No era tanto fascinación por lo prohibido, sino más bien la idea de explorar lo desconocido, de ver con mis propios ojos lo que otros solo imaginaban. Nos contó sobre un servicio que le había llamado la atención, la posibilidad de contratar una novia por contrato. Según él, era una especie de broma macabra en la que podías pagar para que alguien se hiciera pasar por tu pareja durante un día o incluso una semana. Nos reímos de la idea, pensando que seguramente sería una estafa o una manera de aprovecharse de tipos solitarios. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más curiosidad me daba. ¿Qué clase de persona se prestaría para algo así? ¿Y qué sucedería si lo intentara de verdad? Mis amigos al principio se lo tomaron como una broma, pero a medida que la charla avanzaba y yo comenzaba a considerar la idea más en serio, el tono de la conversación cambió. Lo que empezó como una plática divertida se convirtió en un desafío. «No te atreverías», me dijo uno de ellos entre risas. «Sería la broma del siglo», añadió otro. Así que lo que inicialmente era una idea ridícula, se transformó en un reto que no pude rechazar. Impulsado por una mezcla de adrenalina y la presión de grupo, decidí que lo haría. Mi amigo, el experto en tecnología, me ayudó a configurar todo. Me enseñó cómo usar Tor, la herramienta para acceder a la Deep Web, y cómo navegar por ella de manera segura. O al menos eso creíamos.
Me explicó cómo conseguir una dirección IP falsa y me advirtió sobre los peligros de desactivar el modo seguro de la Hidden Wiki, la puerta de entrada a la Deep Web. Si no vas a hacer nada ilegal, no necesitas Tails, me dijo, refiriéndose a otro software para garantizar el anonimato. Pero ten cuidado, hay cosas que no puedes desver. Al principio la búsqueda fue decepcionante. La mayoría de los enlaces que encontré estaban caídos o eran páginas llenas de texto encriptado sin sentido. Pero finalmente, después de un rato, encontré un sitio que ofrecía lo que buscaba: novias por contrato. La página era sencilla, con un diseño que parecía salido de los primeros días de la web, como si hubiera sido hecha en los años 90. Solo había un formulario para completar con preguntas básicas: nombre, dirección y cuánto tiempo quería contratar a la novia. Los precios variaban según la duración y los extras que quisieras incluir. El costo por un día era de $200, pagaderos en Bitcoin. Según la descripción, la novia llegaría el lunes una vez realizado el pago. Todo parecía tan sencillo, tan ridículamente fácil, que casi me reí en voz alta. Mi plan era simple: contratar a la novia, esperar a que llegara, ver quién aparecía y luego contarles la historia a mis amigos. Imaginé que lo peor que podría suceder sería que apareciera una actriz de cine para adultos o alguna mujer desesperada por dinero. Algo de lo que podríamos reírnos durante años. Sin pensarlo demasiado, realicé el pago y llené el formulario. Ingresé mi dirección, seleccioné la opción de novia por un día y presioné enviar. En cuestión de segundos, recibí una confirmación por correo electrónico que decía que mi novia llegaría el lunes. Cerré la computadora y me recosté en el sofá, satisfecho con mi pequeña broma. En mi mente ya estaba pensando en cómo documentarlo todo para que mis amigos se rieran conmigo. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé el fin de semana con mis amigos, casi olvidándome de lo que había hecho. Pero cuando desperté ese lunes por la mañana, sentí un nudo en el estómago. No era exactamente miedo, sino una sensación de ansiedad, como si algo no estuviera del todo bien. Aún así intenté ignorarlo, diciéndome que todo era parte de la broma. A medida que avanzaba el día, mi nerviosismo crecía. Intenté distraerme viendo televisión, navegando en internet y ocupándome de las cosas normales de la vida cotidiana, pero la ansiedad persistía. Cada vez que oía un ruido en el pasillo, mi corazón se aceleraba. Finalmente, a las 3 de la tarde, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé sentado en el sofá por un momento, escuchando el silencio que siguió al golpe. Traté de convencerme de que no era nada, que probablemente era un paquete o un vecino, pero cuando me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. No era una mujer joven, ni siquiera una actriz de cine para adultos. Era un hombre mayor, vestido con lo que parecía un disfraz barato de mujer. Llevaba una peluca desordenada de color rubio sucio, que parecía sacada de una tienda de disfraces de segunda mano. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y sus ojos hundidos y oscuros tenían una mirada perturbadora, casi maníaca. Vestía un ajustado vestido rojo que destacaba su figura flácida y decrépita. Por un momento, me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era este hombre y por qué estaba en mi puerta? Entonces, como una avalancha, la realidad de lo que había hecho me golpeó. Este era el resultado de mi estúpida broma, pero en lugar de ser algo divertido, lo que tenía ante mí era una pesadilla hecha realidad. Instintivamente quise cerrar la puerta, bloquearla y fingir que no estaba en casa. Pero algo en mí, quizás el miedo a lo que podría pasar si lo hacía enfurecer, me impidió actuar. En su lugar, respiré hondo. Tomé el pomo de la puerta con una mano temblorosa y la abrí lentamente. El hombre sonrió. Fue una sonrisa torcida, forzada, que reveló dientes amarillentos y podridos. Su aliento olía a tabaco rancio y a algo más, algo que no pude identificar pero que hizo que mi estómago se revolviera. «Soy tu cita para hoy», dijo, intentando imitar una voz femenina. No supe qué decir. Estaba completamente en shock, incapaz de articular una respuesta coherente. Lo único que pude hacer fue hacerme a un lado y dejarlo entrar. Mientras cruzaba el umbral, el ambiente en la habitación cambió. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Sabía que algo estaba muy mal,
pero no tenía idea de cómo salir de la situación sin empeorarla. El hombre dejó de fingir ser una mujer casi de inmediato. Su postura cambió, adoptando una actitud más dominante, más amenazante. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera estudiando cada rincón de mi hogar, evaluando sus opciones, mientras caminaba por mi sala, inspeccionando mis pertenencias como si le pertenecieran. Supe entonces que había cometido un error grave, uno del que no sería fácil salir. Traté de iniciar una conversación, pensando que si lo mantenía ocupado, podría encontrar la forma de hacer que se fuera. Le ofrecí algo de beber, a lo que respondió con un leve asentimiento antes de dirigirse a la cocina sin siquiera esperar mi invitación. Lo seguí, observándolo mientras abría mis armarios y sacaba una botella de whisky que ni siquiera recordaba tener. Las horas pasaron en un silencio tenso, roto solo por los comentarios crípticos del viejo y mis intentos fallidos de sugerirle que se marchara. Cada vez que insinuaba que tal vez ya era hora de irse, él encontraba una excusa para quedarse más tiempo. «Aún tenemos tiempo, cariño», decía con esa voz chirriante que me ponía los pelos de punta. «No querrás que me vaya tan pronto, ¿verdad?» Conforme la tarde se transformaba en noche, mi incomodidad se convirtió en un miedo palpable. Intenté pensar en formas de sacarlo de mi casa, pero cada vez que me acercaba a la puerta, él me seguía de cerca, como si supiera exactamente lo que estaba planeando. Cada vez que lo miraba a los ojos, veía una oscuridad insondable, una maldad que hacía que mi piel se erizara. Este no era un hombre común, era algo mucho peor. Alrededor de las 8 de la noche, cuando ya no podía soportar más la tensión, el viejo se levantó del sofá y se acercó a mí. Me miró con esos ojos fríos y vacíos, y supe en ese instante que las cosas iban a empeorar. «Creo que es hora de divertirnos», dijo, y esas palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Intenté soltarme, pero su agarre era firme, casi doloroso. Me empujó contra la pared acercando su rostro al mío. Pude oler su aliento, una mezcla nauseabunda de alcohol y tabaco. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento pensé que iba a desmayarme del miedo. La adrenalina comenzó a correr por mi cuerpo, dándome una oleada de energía y determinación que no sabía que tenía. Con todas mis fuerzas, lo empujé hacia atrás, logrando liberarme de su agarre. Corrí hacia la puerta con la esperanza de escapar de la casa, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí su mano fría en mi espalda, tirando de mí hacia atrás. Caí al suelo, y el viejo se lanzó sobre mí, intentando inmovilizarme. Sentí su peso aplastante sobre mi pecho, lo que dificultaba mi respiración. Con un esfuerzo desesperado le di un golpe en el estómago, lo que le arrancó un gruñido de dolor. Aproveché el momento para levantarme y correr hacia la cocina, donde agarré el cuchillo más grande que pude encontrar. Con el cuchillo en mano me volví hacia él, esperando que retrocediera al ver que estaba dispuesto a defenderme. Pero en lugar de asustarse, su sonrisa se ensanchó, mostrando más de sus dientes podridos. «Así me gusta, un poco de resistencia», dijo avanzando lentamente hacia mí. Sus movimientos eran lentos, casi burlones, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sabía que estaba en una situación desesperada. Si quería salir de esa casa con vida, tendría que usar el cuchillo. Lo levanté, listo para hacer lo que fuera necesario, pero antes de que pudiera actuar, escuché un golpe fuerte en la puerta. El viejo se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció por un instante mientras giraba la cabeza hacia la entrada. Escuché la voz de uno de mis amigos llamándome desde el otro lado. Mi corazón se llenó de alivio y desesperación a la vez. El viejo me miró de nuevo, con sus ojos llenos de odio y frustración. Aproveché su distracción para retroceder hacia la puerta de la cocina y gritar por ayuda. «¡Aquí dentro!», grité, esperando que mi amigo me oyera. El viejo me siguió, con su expresión volviéndose más oscura a cada paso que daba. Pero cuando la puerta principal se abrió y mi amigo entró, el viejo se detuvo de golpe. Su mirada cambió, volviéndose más calculadora mientras evaluaba sus opciones. Sin decir una palabra, se giró y salió corriendo de la casa, dejándome temblando con el cuchillo aún en la mano. Mi amigo, confundido y asustado, corrió hacia mí preguntando qué había sucedido.
Le conté la historia lo mejor que pude, aunque todavía estaba en shock. Llamamos a la policía de inmediato, pero cuando llegaron el viejo ya se había ido. Revisaron la casa, tomaron mi declaración, pero no pudieron hacer mucho más. Me advirtieron que estuviera alerta y que los llamara si volvía a verlo. Pensé que todo había terminado, que con la policía involucrada el viejo se mantendría alejado, pero me equivoqué. En los días siguientes las cosas solo empeoraron. Comencé a notar cosas extrañas, señales de que el viejo no había terminado conmigo. A veces al salir de casa, encontraba pequeños objetos en mi puerta, una flor marchita, una nota escrita a mano con palabras incomprensibles, o una vieja muñeca de trapo. Al principio intenté ignorarlo, pensando que tal vez era coincidencia. Pero luego, cuando estos objetos comenzaron a aparecer con más frecuencia, supe que eran mensajes. Mensajes de él. Cada vez que salía de casa sentía su presencia, como si alguien me estuviera vigilando. Me volví paranoico, mirando constantemente por encima del hombro, esperando verlo en cualquier momento. No pasó mucho tiempo hasta que lo vi. Una tarde, mientras volvía del trabajo, lo encontré sentado en la acera frente a mi casa. Llevaba la misma peluca desordenada y el vestido rojo que le quedaba demasiado ajustado, pero esta vez no sonreía. Solo me miraba, con esa mirada perturbadora en sus ojos. Sentí un nudo en el estómago, como si algo pesado se asentara en mi interior. Aceleré el paso hacia la puerta, temiendo lo peor. No intentó acercarse, pero su presencia era suficiente para aterrorizarme. Intenté llamar a la policía nuevamente, pero me dijeron lo mismo de antes. Sin pruebas de que estuviera haciendo algo ilegal, no podían hacer mucho. Me aconsejaron que lo evitara y que los llamara si se acercaba demasiado. Pero el viejo era astuto, sabía cómo mantenerse al margen de la ley, siempre al límite, siempre presente, pero nunca lo suficiente como para que pudieran arrestarlo. Conforme las semanas se convirtieron en meses, su acoso se volvió más insidioso. No solo aparecía en mi casa, comencé a verlo en otros lugares, cerca de mi trabajo, en la tienda, incluso fuera de la casa de mis amigos. No importaba a dónde fuera, sentía su presencia como una sombra de la que no podía escapar. Llegó un punto en el que no pude soportarlo más. La ansiedad y el miedo constantes comenzaron a afectar mi salud, mi trabajo y mis relaciones. Dejé de dormir esperando que apareciera en cualquier momento. Sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo para escapar de su acoso. Finalmente tomé la decisión de mudarme. Encontré un nuevo lugar en otra ciudad, lejos de donde vivía antes. Cambié mi número de teléfono, borré mi dirección de todos los registros públicos que pude, e intenté comenzar de nuevo. Dejé todo atrás, incluyendo a mis amigos y mi trabajo, todo para escapar de la pesadilla en la que me había metido. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Pero cada vez que escucho un golpe en la puerta o veo a alguien sentado en una acera, mi corazón se acelera, temiendo que haya vuelto. No sé si alguna vez estaré completamente libre de él, pero al menos por ahora estoy a salvo. Este ha sido el precio de una broma estúpida, una que nunca debería haber intentado. Si algo puedes aprender de mi historia, es que no juegues con la Deep Web. Nunca sabes en qué te estás metiendo ni a quién podrías atraer. A veces, lo que empieza como una broma inocente puede convertirse en una pesadilla de la que es difícil escapar.